Saludos para todos y bienvenido al canal. Y les tengo una noticia y es que los precios se han disparado. Sí, para las monedas quarter, porque muchos de nosotros tenemos bastante quarter y se van a sorprender con todas estas monedas. De hecho, en videos de hace como 2 o 3 años, yo les había mencionado de guardar las monedas, especialmente las de 1932, porque no produjeron lo suficiente. Así es que en algún momento van a estar en demanda de parte de los coleccionistas y en esta ocasión se va a poder observar. Obviamente estas monedas están en unas condiciones excelentes y algunas otras monedas de 25 centavos de otros años también voy a estar mencionando. Y ya mismo les abundaré más al respecto, así es que por favor vean el video completito porque estaré proveyendo increíbles precios de estas monedas. Si todavía no se ha suscrito, bueno, ¿qué está esperando? Suscríbase, sí, y active la campanita para que le notifique cada vez que coloco un nuevo video. También les dejaré mi dirección porque he notado que me han escrito muchísimo. Y quiero aprovechar que muchos de ustedes me han enviado regalitos. Muchas gracias por su generosidad, sí. Y las monedas de 25 centavos, el Washington Quarter, se acuñaron por primera vez en 1932 para celebrar el bicentenario del nacimiento de George Washington. Y la serie sigue siendo casi 90 años después de todos estos años. O sea, ha sido bastante popular entre los coleccionistas. Y como se vio con la exitosa casa de subastas, Stack Bowers Gallery. Y esto fue el 25 de marzo del 2021, no hace tanto tiempo. Como muchos de nosotros sabemos, son muchos los coleccionistas que se centran en fechas claves y acuñamientos de cerca de las dos fechas claves de 1932D y 1932S, aunque les voy a estar mencionando otra fecha. Y esto se debe que no se produjo mucho comparado a otras fechas de estas monedas. Bueno, esto se debió al menor demanda de monedas durante la Gran Depresión. Bueno, no voy a estar hablando de eso. Siempre pueden ir a Google a leer un poquito más. De hecho, les menciono brevemente que si usted no entiende alguna terminología numismática que estoy mencionando, siéntase en confianza en preguntarme en la sección de comentarios. Y antes de empezar a hablar de precio de estas monedas quarter que se consideran raras, por favor presten atención a los grados o condiciones de las monedas, que es sumamente importante a la hora de dar valor. Y aunque el hecho de que la Casa de la Moneda de la sucursal de Denver no produjo mucho de estas monedas, también es considerado a la hora de dar valor a las monedas, ya que no se produjo lo suficiente, como dije anteriormente, comparado a otras monedas. Y aquí les muestro una moneda certificada por PCGS y ha sido calificado como MS66. Y observen que sus superficies son limpias. Su tonalidad se ve plateado pálido, casi un color oro arenoso. Y para eso hay que ver muy bien estos colores arenosos con una muy buena lupa. Y ambos lados son muy brillantes y se vendió en este caso por $75,000. ¡Wow! Increíble, ¿verdad que sí? Cómo se ha disparado este precio en el mercado numismático. Y les muestro otra moneda de 1932S, certificado por PCGS y calificado como MS66. No solamente se considera una moneda gema fino,
sino se puede observar los detalles de esta moneda con un delicado tono champán dorado. También en el lado anverso y reverso tiene un brillo, así como un acabado esmerilado con un acuñamiento afilado. Se puede ver la superficie que se conserva en excelentes condiciones. Y esta moneda se vendió por $38,400. Veamos otra moneda de 1947 que se considera fecha clave, con un grado más alto de los que he mostrado y que es difícil de conseguir, calificado como MS68, casi perfección, y se certificó por PCGS y con una calcomanía verde de CAC, Certified Acceptance Corporation. Y la verdad que las superficies se distinguen por una tonalidad delicada, con una hermosa tonificación como que rosa, albaricoque y champán oro, y rodean las periferias y enmarcan centros esenciales que se ven bastante brillantes. Esta moneda se vendió por $32,400. Así como le muestro precios altos, mire amigos y amigas, también les tengo que decir que en el 2020 se vendió una moneda con un grado un poco más bajo, no tantísimo, pero es bajo, MS67, que no es tanto la comparación a la moneda anterior, pero sorprendentemente se vendió en $144. Otra moneda calificada como MS67 más se vendió por $880. Y muchas veces esto sucede porque existen varias monedas en este grado del mismo año. Mientras más de estas monedas existen, menos es la demanda de parte de los coleccionistas. Y cuando yo digo que existen, es que ha sido producido. Y también todo depende de la demanda. Pero en comparación con el grado de MS68, pues no existen muchas de estas monedas. Por lo tanto, es más alto el valor y también la demanda de parte de los coleccionistas. Otra moneda que se vendió muy bien es la moneda de 1948, producida en Filadelfia, con un grado alto, MS68 más. ¡Wow! Bastante. Certificado por PCGS, en adición tiene una etiqueta CAC, que hace que sea más valioso por confirmar su calidad de gema. En adición, esta moneda tiene un atractivo increíble. Su tonalidad, que se ve precioso, tiene un intenso color lila, acero, rosa salmón y oliva dorado. Mientras que el color en el lado reverso se limita a las periferias. Y esta moneda, que visualmente es impresionante, se considera rara y se vendió por $43,200. Y la verdad que existen otras monedas que tienen una condición excepcional y con unas tonalidades multicolores vívidos, con azules pálidos más suaves, que se han vendido en asombrosos precios. Por lo tanto, visiten la casa de la subasta de Stack Bowers y les dejo los links de estas monedas que les he mostrado. Sí, para los curiosos, los que desean leer más abundantemente de estas monedas que son tan valiosas. Y la verdad que podemos decir que estos ejemplares de monedas, que los precios se han disparado para las monedas quarters. Por lo tanto, cuiden de sus monedas, investiguen en los libros numismáticos, los precios, los valores, el porqué. Los sitios web también son buenísimos para hacer investigaciones, además de ver todos mis videos, para que puedan apreciar las condiciones o grado de todas estas monedas. Si usted ha llegado hasta aquí viendo mi video, muchas gracias. Aprecio inmensamente su apoyo. Y espero que se suscriba si todavía no lo ha hecho y no se olvide darle un like,
un dedito arriba como aprecio a mi trabajo. Los quiero un montón, amigos, sí. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.